Hola a todos, bienvenidos a nuestras tardes de té Namaste, este espacio que hemos creado con mucho amor para conectarnos con personas, herramientas y brindarnos un momento de mana para conectar. Nuestra invitada de hoy trabaja con el equilibrio de los centros energéticos del cuerpo, entre otras cosas de las cuales ya nos va a contar más adelante. Pero más allá de todo, ha sido una gran maestra, he compartido espacios con ella y quiero pues darle la bienvenida a Berta. Berta, gracias por venir aquí hoy, por tomarte a distancia conmigo y con todas las personas que nos escuchan. Y para quienes por primera vez se encuentran contigo, cuéntanos un poco sobre ti. Gracias, Amal. Te agradezco mucho de verdad la invitación. Eh, bueno, no tengo mucha experiencia con estos eventos así de esta manera, pero con mucho gusto porque me encanta poder compartir estos temas, ¿no? Soy Berta, soy colombiana, mis ancestros son del Tolima, yo también nací en el Tolima. En los últimos años, bastante últimos años, más de 20 años, ya llevo viviendo en la región de Nariño, eh, la parte de Colombia que colinda con el Ecuador. Y pues me ha ido bien en estas tierras un poco frías para mi gusto, pero, pero con gente muy buena, con paisajes hermosísimos y, y con una vida bastante tranquila, como fui acostumbrada desde pequeña. Pues yo me crié en un pueblo pequeño y entonces estaba acostumbrada como a esa quietud, a esa camaradería entre los habitantes y pues me encanta poder estar así, tranquila por dentro y por fuera. Entonces, ahorita en este momento me encuentro viviendo en una población que queda a 40 minutos de la capital de Nariño y que se llama Boesaco. Boesaco tiene un clima muy agradable de entre unos 22, 23, 24 grados cuando está haciendo un poco frío y de allí puede subir un poco la temperatura durante el día y baja nuevamente por la noche, o sea que es muy refrescante también para dormir. Considerado uno de los mejores climas de Colombia, entonces pues eso también me satisface. Tiene un paisaje también hermosísimo, empieza la zona cafetera de Nariño y pues bueno, con gente muy amable, muy sana, muy cordial, realmente. Me la he pasado bien por acá. ¿No? Y que de hecho, Esa pues soy yo, o sea, el clima te ayuda ahí para sí, no extrañar tanto la casa. sí, es un clima supremamente agradable para mi gusto, porque uno tiene que irse conociendo también y tiene que ser también amable con uno mismo, ¿no? Mi tolerancia al frío no es muy buena, entonces he vivido en zonas frías, en Nariño como en Ipiales, que es supremamente frío, y también en Pasto, que sigue siendo un clima muy parecido al de Bogotá, diría yo que un poco más frío que Bogotá. Y bueno, he tenido mi vida profesional y mi vida eh, familiar en estos lugares y ahora pues en los últimos 5 años es que ya se ha crecido la familia, ya se ha organizado la familia, mis hijos, todo, entonces pues ya pude como escoger un sitio que para mi gusto fuera agradable en mi sentir y que estuviera un poco cercano también a donde está el resto de la familia. Entonces, por eso estoy por acá en Buesaco. Tan rico eso, Berta, y esa importancia de lo que tú dices de también ahí entre el clima, la montaña, esa paz de ese lugar tan lindo. En Chaco me gusta muchísimo, aunque me cuesta por el calor de Pasto del frío,
Persona muy linda para explorar por los paisajes que tiene, ¿no? Yo Sí. en la curiosidad, bueno, en lo que he explorado, decía que te conocía pues porque a todas las muchas cosas, la de las tantas, pero para quienes por primera vez han encontrado, digamos, ¿qué es eso de, o en qué consiste hacer un diagnóstico del ser? Bueno, en primer lugar es entender que somos una gran creación. Dentro de todo lo que podemos entender que existe, el ser humano es una gran creación. El cuerpo mismo, la biología misma es todo un mecanismo tan complejo que funciona sin que prácticamente nos demos cuenta, que es maravilloso poder entenderlo desde otro lugar. Y también darnos cuenta que somos más que el cuerpo. Nos identificamos mucho con la materia, de hecho, pues estamos aquí entre tercera y cuarta dimensión, más cuarta que tercera, eh, pero, pero digamos nos olvidamos y creemos que somos solamente el cuerpo y que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, o sea, es como un ciclo que nos han enseñado y es una creencia que viene en nosotros y que de pronto, si la parte religiosa, por ejemplo, ha hecho un poco de peso hacia un lugar que también somos, como es un poco la espiritualidad de las creencias más allá de lo que nuestra mente racional puede entender. Eh, pero también somos en parte la mente, los pensamientos, las emociones, el sentir, y todo eso nos conforma, o sea, no somos adentro de la piel, pero también afuera de la piel, o sea, tenemos una interacción con todo de una manera, de una manera casi tan sutil que pasa casi desapercibida en nuestra connotación de lo que es la existencia humana. Esa parte de que somos más allá, bueno, ha sido un entendimiento que tengo desde siempre. Entonces, para mí no ha sido difícil eh, poder darme cuenta de lo maravillosos que somos, o sea, es que es una magia, ¿sí? Y que cualquier cosa que pensemos, que digamos o que hagamos, influye no solamente en nosotros, influye en nuestro entorno, y cuando digo nuestro entorno, a lo que me refiero que puede ser lo más inmediato como es la familia, o como es un vecindario, como son los amigos, en realidad influye de una manera en una conexión interdimensional, ¿sí? Que en realidad cualquier cosa que se mueva en nosotros, dentro de nosotros, retumba dentro de todo el universo. Entonces, eso ha sido una fascinación para mí. Eh, Siempre lo he entendido, siempre ha habido ese conocimiento dentro de mí y esa certeza de que eso pasa. Eh, entonces, he descubierto también a partir de la experiencia de estar interactuando con personas que de pronto me han conocido, con su campo de información, haciendo notar que todo lo que sale de nosotros es lo que nos hace de una manera felices o infelices, o sea, es como llegar a ese punto donde queremos llegar todos, que todos queremos estar en el planeta Tierra como con una existencia
bonita, placentera, en paz, con comodidad, ¿sí? Con buena salud, ¿sí? Entonces, para mí es algo muy natural entender esa parte del ser. Y me gusta compartirla también con las personas. Ahora lo hago más seguido que antes, porque antes pues tuve mi vida común y corriente, crecí, estudié, me casé, trabajé, tuve hijos y ahora en los últimos 10 años para acá tal vez me he dedicado un poco más a esta parte de estar más interactuando con las personas y pudiendo Y qué aportar mi maravilloso granito. eso. Sí, ha sido bonito. Ujú. Sí, y que decía qué Sí. maravilloso eso, porque hemos tenido el acercarnos a ti, de descubrir estas herramientas, y bien decías, pues, tú también de explorarlo, ¿no? Ver de las tú decías que tú tienes, aprendizajes, bien decías que conocimientos desde siempre, pero, hubo uno que me llamó mucho la atención, dentro del recorrer como tu historia, que hablaba sobre el equilibrio de nuestro centro energético, ¿no? Desde tu punto de desde esa experiencia tuya que no solo con qué tan importante es el equilibrio y por qué o cada cuánto, no sé, ocurrir a que alguien como tú que tiene la experiencia, que tiene como el camino de hacerlo, pues nos apoye como en ese aspecto. Verá, entendiendo y partiendo de la verdad de que somos frecuencia y vibración, ¿no? Y que somos energía. em, entonces, podemos entrar un poquito a mirar otros aspectos que ya son muy conocidos a raíz de este boom de las telecomunicaciones, donde nos informamos tan fácilmente a través de una búsqueda por Internet y sale un montón de datos, ¿no? Sobre lo que es ya la vida y sobre la existencia misma, sobre todo, encuentra una información en general de todo, ¿no? Allí hay algunos aspectos, y creo que a eso es que quieres que me refiera, que son aquellos puntos de energía que nos que identificamos como nuestra mayor conexión con el todo, con el cosmos, con el universo. Y a esos puntos y centros le llamamos chakras, ¿no? Tenemos infinidad de puntos energéticos que son vórtices de energía donde entran y salen ondas de información porque nosotros nos podemos eh, identificar o de pronto decir que somos como una antena receptora, o sea, que somos una antena. Entonces, esa antena recibe onda, pero también transmite onda, o sea, pasa a través nuestro aquella onda y esa onda trae una frecuencia y una vibración, o sea, que trae datos, ¿sí? Datos. Entonces, esos datos entran y salen y hay unos vórtices mucho más grandes que otros, o sea, como te digo, hay muchísimos chakras dentro del cuerpo, algunos que más reconocemos y que hay una amplia información en internet, pueden ser los 7 principales o los 12 principales, ¿sí? Normalmente la gente reconoce como 7, ¿no? Ya, pero digamos dentro de los más evidentes son unos 12 que mantienen una onda de frecuencia y una vibración diferente a medida que los situamos dentro del ser, dentro del cuerpo, ¿sí? Dentro del cuerpo. Si los situamos del ombligo para arriba, es como que su frecuencia y su onda fuera mucho más sutil, mucho más amorosa, mucho más armoniosa, mucho más de conexión como con el todo. Si lo situamos del ombligo para abajo,
Entonces, es una conexión más con el planeta Tierra, más con el estar aquí, más con el estar ahora, más con el hacer, con el desenvolvernos como seres humanos dentro del planeta Tierra, ¿sí? Entonces, estos centros y estos vórtices sí tenemos que tener como una armonía y una sintonía dentro de ellos, porque estos centros también son como la corriente eléctrica que también hace que funcionen bien nuestros 12 sistemas del cuerpo. Entonces, como que cada centro, ¿sí? A cada centro le pertenece como unas conexiones específicas para que, para que el órgano y los sistemas del cuerpo funcionen apropiadamente. Si los órganos y los sistemas del cuerpo funcionan apropiadamente, entonces el cerebro, ¿sí? Se va a sentir estable y va a sentir que no tiene que mandar excesos de ondas de frecuencia para apoyar algún órgano o algún sistema porque cree que está debilitado. Porque cuando el cerebro hace eso por nosotros, en realidad está mandando unas órdenes al cuerpo para que se mantenga vivo, ¿sí? Y a veces se excede el cerebro pensando que en realidad el cuerpo está en un estado de supervivencia y esos excesos de sustancias químicas que genera el cerebro o las órdenes que mandan de exceso de sustancias químicas hace que en realidad se desequilibren los órganos y entonces nos enfermamos, ¿no? Entonces, sí es muy importante mantener ese equilibrio y entender que estos centros energéticos se ven afectados por nuestros pensamientos, o sea, hay varias cosas que alimentan, o sea, la onda que pasa por ellos, ¿sí? Tiene mucho que ver, o sea, viene una onda de afuera y toca nuestro receptor. Esa onda de afuera puede ser, por ejemplo, un estímulo natural, ¿sí? Por ejemplo, sale el sol o está lloviendo, ¿sí? O hay una tormenta o hay un terremoto, ¿sí? O cualquier fenómeno que de pronto nos sorprende, nos abre un espacio y un campo de información tan grande que nos abruma y sentimos que nuestra supervivencia de pronto está en el peligro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, viene esa onda de información, ¿sí? Cuando toca nuestro ser, ¿sí? Nuestro campo tiene también unos archivos de información, ¿sí? Que es una información que está compuesta por muchos puntos, pero digamos que uno de los principales es la información que traemos de nuestros ancestros dentro de nosotros. Y entonces se despierta dentro de la memoria qué hizo un ancestro cuando fue la tormenta, cuando estaba lloviendo, cuando fue el terremoto, qué hizo, ¿sí? Y el cerebro conecta con todo ese archivo que tiene sobre la supervivencia ante un evento natural que siente que está amenazando la vida. ¿Mm? Entonces llega la onda de afuera, el estímulo de afuera y toca con nosotros y hace ese despertar de las memorias, a ver, ¿y aquí qué hago? ¿Aquí qué hago? ¿Aquí qué hago? ¿Sí? Y entonces sale la onda nuestra como una reacción. Lo primero, digamos, por la supervivencia, normalmente es como una reacción, o sea, que si está, por ejemplo, de un momento a otro empezó a llover, ¿sí? Entonces, como que lo primero que hacemos es, a ver, trajimos sombrilla, no trajimos sombrilla, o sea, hasta dónde camino o hasta dónde corro para poder resguardarme de la para lluvia, si es cubrir. que está afuera o qué, ¿cierto? ¿Sí? O si tengo alguna programación para salir a la calle y empezó a llover y tal, entonces uno empieza a reprogramarse.
Entonces todo eso hace uno, o sea, es un mecanismo de autodefensa y todo se estimula es todo el cuerpo. Y no solamente todo el cuerpo, se estimula la mente, se estimula la emoción, se estimula el sentir, ¿sí? Se estimula la parte espiritual inclusive, ¿sí? Porque, por ejemplo, si coge algo más fuerte, como decimos un terremoto, esa parte naturalmente asusta al ser humano, ¿sí? Y cree uno que como que el mundo se le vino encima, ¿sí? Entonces, responde todo, el cerebro tiene un trabajo grandísimo para poder conservar la supervivencia y entonces nos estimula de alguna manera que somos capaces de hacer cosas que nunca hubiéramos hecho en una situación así como tranquila, como, ¿no? Como que aquí no pasa nada, ¿sí? Entonces, cuando la gente, por ejemplo, puede sacar fuerzas de donde no tiene y hace unos recorridos o hace unos saltos o hace unas acciones que de otra manera no hubiera podido hacerlas, ¿no? Si lo hubiera pensado, no lo hubiera podido hacer. Entonces, hay muchas cosas que pasan automáticamente. Y así estoy hablando de los eventos naturales, pero uno, o sea, el evento que normalmente sí nos golpea, nos golpea mucho, son las relaciones con los demás. Entonces, pero pasa lo mismo. Viene el estímulo de parte del afuera, se supone que viene del afuera y despierta en mí todo lo que tengo respecto a cosas que han pasado, a cosas que he vivido o que han vivido mis ancestros, a creencias que tengo, a ideas que tengo, y hacen todo un movimiento dentro de mí que también genera una reacción. Cuando eso pasa, entonces quedan los centros energéticos como así, como tambaleando para un lado, para el otro, o sea, como que me desubiqué, ¿no? Entonces, es importante que, que tengamos como o una manera de ver la vida desde la realidad de lo que pasa y entenderla desde que nada de lo que está fuera de mí es lo que me hace daño o me incomoda o me alegra, sino que solamente lo que sale de mí, ¿sí? Es lo que me queda afectando, es lo que me duele, es lo que me hace sentir bien o sentir muy mal, ¿sí? Entonces, por eso es importante, ¿sí? Que nuestro ser esté en un punto muy centrado, equilibrado y estable, para que cuando llegue esa onda y ese campo de información desde un lugar, ¿sí? Que podemos decir fuera de mí, llega como un estímulo, ¿sí? Y que me encuentre en una posición de entendimiento, de un estado de conciencia, donde yo ya no reaccione a las cosas, así, automáticamente, animalmente, sino que sí le dé un sentido a la realidad y que yo pueda ver lo que está pasando, ¿sí? Sin que, sin ponerle como arandelas o suposiciones, ¿sí? Al campo de información, sino poderlo ver lo más eh, objetivamente posible, ¿sí? Ahí, a ese punto de ser muy objetivos, es que tendríamos que llegar no esperando que aquí no esté pasando nada, ¿sí? O que todo me resbale en la vida, ¿sí? Sino con un nivel de entendimiento de decir, ok, lo que está pasando de esta manera, ¿sí? De esta manera. No lo que me está pasando, ¿sí? O lo que me hicieron, o lo que no me hicieron, o lo que me dijeron, o lo que no me dijeron, ¿sí? Sino poderlo ver, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Si viene un estímulo de afuera, o sea,
por decir algo, alguien levantó la voz y yo me sentí abrumada por eso, ¿no? O sea, tengo que poder ver que ese alguien está allí afuera de mí y levantó la voz. Ok, ¿qué problema tiene eso? Poder entender que ese ser está en libertad de decir o hacer lo que quiera y permitirle ser tal cual es, sin que me afecte a mí, sino poderle escuchar, poderle entender, poder ver lo que me quiere decir o lo que me quiere hacer ver, ¿sí? Pero no normalmente tenemos unas reacciones muy inmediatas y muy fosforito que hacen que realmente nos desequilibremos. Y la verdad es que quedamos desequilibrados nosotros, o sea, por dentro, ¿sí? Entonces, es parte de la práctica diaria, es parte del entendimiento, es parte de podernos sentir que somos en realidad seres muy creaciones muy especiales, maravillosas, que podemos, que pertenecemos a un campo de información, que somos un campo de información y que cuando nos molesta algo y que reaccionamos inmediatamente es porque nos faltan datos. Solamente por eso lo hacemos. Pero cuando uno coge el campo de información, datos y alimenta y ve todas las posibilidades, entonces ya en cambio de molestarse, en realidad expande más el campo de información y puede ser mucho mejor dentro de su existencia y hacerle mejor la existencia a todos. No es tan complicado, o sea, pero no es tan complicado realmente. No, de hecho, yo asombrada y atrapada totalmente. Y de hecho, pues en mi profesión, que es la ingeniería de sistemas, esto que me hablas es como lo que uno hace con los datos que recibe de un sistema de información, justamente eso, ¿no? Los recibe, los transforma, los filtra, decide cuáles sí son, con cuáles sí me quedo, con cuáles no, hace como todo ese proceso, bien decías, de limpieza, de asimilación de lo que sí le sirve a ese componente. Lo estaba enlazando mucho con eso, o sea, me hacía mucho clic, te digo, con lo que hago en el diario, pero llevándolo como a esa parte que tú bien, la situación pasa y el que se queda baleando es uno, ¿sí? El que se queda ahí en el desbalance es uno y el resto pasa. Entonces, la forma como nos lo has compartido, gracias por eso, de toda la historia que hay ahí. Berta, tú haces parte de un gran equipo que ha pasado también por este espacio, el alma. ¿Y qué ha significado ese espacio para ti? ¿Cómo llegas ahí? ¿Qué significa para ti el Jardín del Alma? Bueno, el Jardín del Alma es un lugar físico, es un lugar que ha sido creado, generado en su totalidad por la doctora Claudia María Gómez. Ella es médico psiquiatra y una persona que ha trabajado en su experiencia, siendo muy joven, ha trabajado en la experiencia profesional médica, eh, tal cual como común y corriente funciona el sistema ordinario de atención médica, ¿no? Pero ella dentro de su sentir también dentro de su experiencia profesional, vio que tal vez desde esa parte tan médica de tratamiento solamente con medicamentos, tal vez el ser no salía de sus estados, ¿no? En los que se encontraba eh, especialmente a nivel psiquiátrico. Y cada ser traemos nuestro propio diseño de misión de vida y hemos programado qué es lo que pretendemos hacer, como los caminos que podemos recorrer, las posibilidades que tenemos. Y ella
entendió también desde muy joven que podía haber otras formas de poder prestarle apoyo a las personas, ¿no? Que no fuera solamente del tratamiento médico. Y, y empezó su recorrido también como por aquello que llamamos terapias alternativas, por este estudio de conocimiento del ser y todo. Hizo un recorrido profesional en ello. Y la vida que acordamos, las dos, pues que nos pusimos cita para conocernos en esta vida, nos hemos conocido hace unos 10 años, desde hace unos 10 años, y ella ya había hecho un recorrido de otra manera dentro de su parte profesional, y yo, sin ser profesional de la salud, porque yo soy profesional en empresas, me gusta el dinero, me gusta la empresa, me gusta los negocios, me gusta toda esa parte, y hice mi recorrido allí profesionalmente. Eh, entonces, nos encontramos como coincidentes en ese punto de información, donde a través del establecer una amistad entre las dos, eh, nos enteramos lo que hacía la una, lo que hacía la otra y en qué podíamos juntar como esfuerzos para que, para que saliera algo más fortalecido, ¿no? Para ayudar a las personas. Así, así que ella generó su espacio, de hecho ella, una profesional que trabaja independiente desde hace muchos años, me invitó a su lugar para, para poder hacerle un acompañamiento a las personas que de pronto estuvieran en esos estados emocionales, eh, físicos, mentales, de pronto que requirieran o que se acercaran a ella buscando un apoyo, ¿no? Y así hemos ido creciendo en el Jardín del Alma, un lugar donde ya se atiende al ser desde otro lugar, de una manera más integral. Hay un equipo conformado por, pues está la doctora Claudia, está Silvana Villota, que tú también la conoces, que es una persona también de un alto sentir dentro de su ser. Y está también Catherine, que hace el apoyo a nivel de aprender a respirar, de hacer yoga, de un poco más hacia toda esta parte que también requiere ser atendido para que haya un equilibrio en estos centros energéticos y en todo nuestro ser, como hemos venido hablando. Entonces ya hemos conformado un equipo, yo creo que ese equipo ya lleva como unos 5 años de, de que nos hemos dado cuenta que somos unidas, somos más fuertes. Unidas somos más fuertes y podemos prestar un mejor servicio a la gente. Y es un bonito lugar también, muy confortable, muy agradable, donde la experiencia que tenemos, y personalmente lo puedo decir, ha sido muy satisfactoria. O sea, la gente, las personas que han pasado por el lugar eh, queriendo recibir nuestra asistencia, sus vidas, dicen ellos, han cambiado, se sienten mejor, se sienten más equilibrados. Allí les enseñamos mucho, no solamente les apoyamos con la parte que cada una podemos hacer desde el trabajo individual que podemos hacer de las capacidades, los dones o las cualidades que tengamos cada una, sino también que le enseñamos a la persona a poder expandir la conciencia hasta un grado en que ya no necesite de nosotras para continuar su vida, para que enseñamos a cómo afrontar las experiencias de vida de ahí en adelante, desde el momento en que entran al jardín del alma a recibir apoyo de nosotros.
Entonces eso es maravilloso también, porque es enseñarles de, hay que afrontar la vida así, así, hay que mirarlo, hay que hacerlo de esta manera, hay que... Entonces les guiamos y ellos hacen su experiencia. Es un proceso que puede resultar de unos 2 meses, 2 meses y medio, cuando trabajamos todas juntas. Y ya soltamos a la persona y ya, sí, no quiere decir que de pronto no nos vuelvan a consultar, pero sí la persona sale muy fortalecida y ya muy decidida a saber cómo poder llevar mejor la vida. Sí, es un lugar muy bonito y Maravilloso. Y maravilloso. tú decías eso, ¿no? Juntas son poder, doy fe de ello. Si cada una tiene su magia, pero ese Sí. trabajo juntas, las se siente ese poder femenino ahí, y se puede, más allá que femenino, como de experiencias, de aprendizajes, de lo que cada una trae, em, y de verdad vale mucho la pena tu físico. Yo creo que esencia, y ya Claudia lo ha compartido en otro espacio por aquí, nada más de pensar en ese jardín del alma, ¿no? De regar tu propia planta, es esto de conservarte, de estudiarte, de descubrirte, ¿no? Desde ese proceso que ustedes, que a mí, pues, particularmente me parece genial, o sea, es maravilloso encontrarse con eso. Berta, como toda tarde de té, delicioso, esta no es la excepción. Gracias nuevamente por venir, a tacita de té a la distancia, por compartirnos todo esto que te has regalado no solo a mí, sino a todas las personas que se están conectando. Espero que sea el primero de muchos espacios para seguir, pues siga también encontrándose contigo. Con mucho gusto, ha sido un placer. El tiempo vuela, como se dice, cuando uno está haciendo algo que le gusta mucho. Y en este momento siento que pasó volando el Increíble. tiempo. Muchas gracias, Mal. Sí, Estamos para poder, en lo que se pueda ser útil, con mucho gusto. Y, y bueno, eh, me fascina poder compartir cómo podemos ver la vida y cómo podemos tratar el campo de información desde otro lugar diferente. Y para que seamos felices, dichosos, alegres, que seamos muy amados y que podamos irradiar desde nosotros esa luz que somos, ¿no? Te agradezco mucho, ha sido un placer y bueno, hasta otra oportunidad. Espero que sí tengamos otra oportunidad. te aseguro que sí. Gracias a ti, a las personas que conectaron hoy con nosotros, siguiéndose en nuestras redes, video, le añadiremos del Jardín del Alma y de Acción. Que tengan feliz tarde. Gracias, Amal. Chao.